Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a tener una pequeña meditación devocional sobre el libro de Romanos. El pasaje es Romanos 12, del 1 al 2. Quiero titular este sencillo devocional: ¿Para qué es el altar? Entonces, si ustedes gustan, vamos a Romanos 12, del 1 al 2. Vamos a leer este pasaje y luego vamos a Dios en oración. Dice ahí la palabra de Dios: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios, gracias por este tiempo devocional que nos permites tener. Bendice este tiempo, Señor, que tu palabra se posesione de nuestros pensamientos y nos mueva a tener una reacción, una respuesta a lo que meditemos hoy, que se deje ver, Señor, en nuestra vida diaria, en nuestro servicio a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. En las iglesias tenemos una plataforma que llamamos altar. Invitamos a la gente a pasar al altar. Pero ¿de dónde viene esta práctica? ¿Por qué le llamamos altar? ¿Y por qué invitamos a la gente a traer sus cargas y echarlas al altar, o venir al altar a rendirse? Vamos a ver algunos pasajes aquí y vamos a contestar la pregunta. El altar en el Antiguo Testamento era un lugar de adoración, era un lugar para servir a Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 28:43: y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión, o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Entonces el lugar del altar era un lugar de adoración, un lugar de venir a rendirle a Dios el reconocimiento de su majestad, su soberanía, su señorío. En Génesis 35:3 leemos, por ejemplo: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Aquí Jacob habla de su propósito de ir al altar para el altar era un memorial para él, pero era también una manera de reconocer el cuidado de Dios, la presencia de Dios en su vida, y de agradecer esa presencia, ese cuidado que Dios había tenido en el peregrinar en la vida de Jacob. El altar también era un lugar, en el Antiguo Testamento, un altar era un lugar para acercarse a Dios. Esto lo enseñó a los patriarcas. Leemos en Génesis 13:18: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Entonces,
Los altares eran lugares de adoración, era un lugar para mostrar agradecimiento a Dios, para ah, mantener una cercanía con Dios, para un memorial, para que otros en las próximas generaciones pudieran preguntar de qué fue ese altar y entonces podían señalar a ese altar y resaltar los eventos relacionados a un momento especial en la vida de alguno de estos patriarcas para poder dar testimonio de lo que Dios ha sido y lo que Dios hizo por ellos. El altar también era un lugar de testimonio, dice Josué 22:28. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones, es lo por venir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Entonces el altar era un testimonio para la gente que no conocía a Dios también, y ese altar servía como un testimonio y era también usado con ese propósito. Pero también el altar tenía otros usos, ¿verdad? El altar se usaba principalmente pues para sacrificios, ¿verdad? Encontramos en Génesis 8:20 que dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Después de haber salido del arca, Noé levanta este altar. Es una manera de reconocer la salvación que Dios había provisto y guiado por todas las instrucciones de las generaciones anteriores, empezando con Adán, por supuesto, de ofrecer sacrificios sangrientos para cubrir el pecado. Aquí Noé levanta este altar y ofrece de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció, dice aquí, holocausto en el altar. Ahora, ¿por qué se ofrecían la sangre de los animales? Todo eso está prescrito en Levíticos 17, del 10 al 14. No vamos a leer el pasaje entero, pero ahí la Biblia establece que la vida de la carne en la sangre está, y Dios nos la dio para rescatarnos, para cubrir nuestro pecado, y por eso en el Nuevo Testamento se habla de la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El altar también se llegó a usar como un lugar de refugio, un lugar donde se buscaba misericordia y perdón. En el caso de enemigos que estaban conscientes de que habían faltado, por ejemplo, alguna orden del rey, iban y se colgaban del altar sabiendo que eran merecedores de la muerte, buscando misericordia de esa manera, pero aún allí algunos fueron ejecutados, colgados de los cuernos del altar, precisamente. Pero volviendo al asunto de los sacrificios, uno de los cuadros más hermosos que encontramos es en Génesis 22:9, un tipo de Cristo cuando Abraham ofrece a su hijo en el altar. La Biblia enseña claramente que Dios, contrario a las religiones paganas, no demandaba el sacrificio
de seres humanos. Pero aún hasta ese punto, ¿verdad? Resalta la obediencia de Abraham porque él sabiendo esta prescripción, aún así no cuestionaba a Dios. Él decía, bueno, si Dios lo está pidiendo, pues lo voy a hacer. Él sabe por qué lo dice y no cuestionó a Dios. Y en Génesis 22:9 dice que cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Y todos conocemos el resultado. Mismo Isaac ayudó a juntar la leña y él preguntó, Padre, ya está listo el altar, pero no veo el cordero. Y Abraham respondió en una forma profética y soteriológica para nuestro beneficio. Él dijo, Dios se proveerá de un cordero, y así ha sido la manera como Dios buscó la manera de lograr la salvación de la humanidad entera por proveerse de un cordero sin mancha y sin contaminación. De ahí que el apóstol Juan, al presentar a su primo hermano, dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en este caso de Abraham, vemos la resignación, la entrega, la dedicación, la fe ciega, sin reservas, sin condiciones, de ofrecer, estar dispuesto hasta ofrecer a su hijo allí en el altar en una ofrenda, en un holocausto a Dios. Pero Dios lo detuvo y Isaac siguió viviendo. Entonces encontramos todos estos tipos de usos del altar en el Antiguo Testamento. Si aplicamos esto y lo traemos al Nuevo Testamento, en nuestro pasaje que leímos de Romanos 12:1, y vuelvo a leer, dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hay varias cosas que necesito resaltar aquí rápidamente. Pablo habla aquí que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Eso fue lo que hizo Abraham al presentar, en este caso, el cuerpo de su hijo estaba ofreciendo un sacrificio vivo. En el caso de los judíos, los hebreos en el Antiguo Testamento, ellos ofrecían un, un cuerpo vicario, ¿verdad? Un sustituto, alguien que tomaba su lugar. Pero en el Nuevo Testamento Pablo dice, no, yo os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo. Es muy fácil ofrecer un cuerpo ajeno, ofrecer la vida que no es la nuestra, aunque era difícil para los hebreos, ¿verdad? A veces desprenderse del animal que iban a ofrecer en holocausto, y ofrecían el tuerto, el perniquebrado y ese tipo de ofrendas que no eran agradables a Dios. Pero aquí Pablo está trayendo una nueva dimensión a este asunto del sacrificio y del altar. Primero dice que ofrecéis vuestros cuerpos y luego dice en sacrificio vivo. Ahora, tenemos ejemplos en la historia y en la vida contemporánea de gente que está dispuesta a dar su vida por una causa. Tenemos los guerreros nipones
los kamikaze, ¿verdad? Que en la Segunda Guerra Mundial estaban dispuestos a arrojarse con todo y su avión en sacrificio, en suicidio, para matar al enemigo, y morían por una causa. Aquí en nuestro tiempo, ¿verdad? En el 2001, sí, creo que fue, cuando hubo el ataque terrorista en Nueva York y se derrumbaron las Torres Gemelas. Fue un ataque suicida también. Esta gente en el Islam están dispuestos a sacrificar su vida, a entregar su vida, a morir por su causa. Pero noten que eso no es lo que está diciendo Pablo en el pasaje. Dice: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Muertos, ¿para qué servimos ya? Es en nuestra vida en donde hacemos el mejor sacrificio. Y ese sacrificio lo califica aquí Pablo de vivo, santo, agradable a Dios, y ese es vuestro culto racional. Allá por los primeros siglos del cristianismo, en los primeros siglos cuando se empezó a desviar el catolicismo de la verdad de la palabra de Dios, hubo varios siglos donde empezaron a florecer lo que se llamó el monasticismo, de donde llegaron a existir los monasterios y las órdenes monásticas que todavía existen, como los carmelitas, los jesuitas, los franciscanos, agustinos, en fin, todas esas órdenes. Pero quiero mencionarles un par de ellos. Había un hombre que se llamaba Simón el Estilita. Simón el Estilita era un hombre que vivió 37 años arriba de un poste. Y la idea del monasticismo era, al vivir en una forma aislada del mundo, ellos pensaban que estaban huyendo del mundo, del pecado, de las tentaciones, para vivir una vida en reclusión apartada para Dios. Entonces este hombre, Simón el Estilita, allí vivió 37 años y sirvió de ejemplo para otros, por cierto, para esta vida de sacrificio. Pero piensa en eso, hermano, 37 años viviendo arriba de un poste, ¿haciendo qué? ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el provecho de estar viviendo allá? ¿Qué obras, qué logros se le podían atribuir a él? Al contrario, estando él allí tenía que ser alimentado, ahí tenía que ser ayudado a tener ciertos hábitos de higiene y todo lo que ustedes bien se imaginan. ¿Qué provecho hay en eso? En vez de ser productivo y poder contribuir a la obra de Dios, más bien está haciendo una carga. Pero en fin, y tenemos todavía por Europa y Asia muchos lugares, muchos monasterios, como el monasterio de Santa Catarina en el monte de Sinaí, precisamente donde se descubrieron unos rollos manuscritos muy antiguos. Pero Pablo no está hablando acerca de eso. Pablo está diciendo que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El altar en donde vamos a presentar esto es a los pies del Señor. Si hay un altar en el templo y en la iglesia, cuando viene el llamamiento y el pastor nos invita a pasar al frente, hazlo ahí, está bien. Pero la idea es entregar tu vida y mientras estás en vida, renunciar a tus pasiones, renunciar a tus deseos, renunciar a tus metas, renunciar a tus sueños. Tenemos muchos héroes en
cada país, en cada época, héroes políticos, héroes de liberación de naciones que han traído la libertad a naciones enteras. Simón Bolívar, Benito Juárez, el padre Hidalgo y muchos otros. Y ahora los modernos héroes son héroes deportistas, ¿verdad? Ahora se idolatran a grandes deportistas, a Mohamed Ali, a Michael Jordan y a todos estos grandes deportistas. Pero lo que Dios está buscando es hombres y mujeres que estén dispuestos a sacrificar sus sueños, sacrificar sus anhelos, sacrificar sus más caros sueños en pro del Evangelio y venir y ponerlos a los pies de Dios y decirles: Señor, aquí está mi vida. Señor, aquí está todo lo que tengo, todo lo que soy. Lo entrego a ti. Señor, recíbelo. Y cuando nosotros ponemos a un lado nuestros sueños, nuestras metas, y le decimos a Dios: Señor, aquí está mi vida, haz con ella lo que tú quieras. Déjenme dar solamente un pequeño testimonio personal. Yo quería llegar a ser un gran ingeniero civil y ganar mucho dinero y tratar de darle una vida más noble a mi madre, pero Dios tenía otros planes. Yo estaba luchando con Dios cuando yo sentí el llamado de Dios para servirle la primera vez. Pero al fin, un día, en un momento de oración en nuestra iglesia, sentí que yo no podía más, y allí en la banca de nuestra iglesia doblé mi rodilla y le dije al Señor: Señor, en este momento renuncio a mis sueños, renuncio a lo que quiero hacer de mi vida para hacer tu voluntad y no la mía. Señor, no tengo grandes dones, no tengo grandes talentos que ofrecerte, pero aquí está mi vida, si te puede servir. Y hermanos, ha sido el viaje, la jornada más emocionante y más gratificante que yo he tenido. Servir al Señor. Para eso es el altar. El altar no es solamente para hacer decisiones emocionales que duren 2 o 3 semanas. El altar, como dijo alguien, es para morir allí, para renunciar a nuestros deseos allí y ponernos en las manos de Dios. Ojalá que este devocional tenga impacto en tu vida. Gracias, hermano.